Hola a todos, bienvenidos a Las Dos Orillas. Hoy vamos a tocar el tema de Cuba, que está viviendo ahora mismo momentos históricos, no solo por las protestas que ya cumplen 12 días consecutivos en la que los cubanos han salido a la calle a sonar las calderas, a prenderle fuego a sedes del Partido Comunista, sino también por presiones externas que están influyendo desde Estados Unidos, desde algunos países de Latinoamérica, que por ejemplo han retirado sus embajadas de la isla, y esto ha puesto a Cuba en el mapa, en las portadas de los periódicos, no solo desde el punto de vista informativo, sino también desde el punto de vista analítico. Varios especialistas y expertos han hablado de qué puede pasar con Cuba ahora, si finalmente va a llegar la democracia, si se va a instalar un cambio fraude. Para esto, hoy aquí en Las Dos Orillas vamos a hablar con Manuel Burón, historiador español, con Douglas Castro, académico nicaragüense, exiliado, y con Julio Borges, opositor venezolano también en el exilio. Estaremos analizando un poco el contexto, pero también lo que significa en el momento actual. ¿Por qué? Porque Cuba juega un papel estratégico ahora mismo a partir de declaraciones que ha hecho el presidente Donald Trump, Marco Rubio, que ha intentado presentar lo que está pasando en Cuba como una prioridad. Sin embargo, otros analistas lo que piensan es que esto es una cortina de humo. Entonces vamos a estar viendo estas variables. Tenemos desde La Habana dos comentarios de Giovanni Sánchez, directora de 14 y medio, un diario digital que se hace desde Cuba, y de Reinaldo Escobar, un periodista independiente que también es jefe de redacción en este diario. Primero vamos a escuchar a Giovanni Sánchez para, a partir de ese comentario, empezar a hacer alguna especie de análisis, ¿no? De cómo vemos nosotros esta situación. Hola a todos los que me escuchan, soy Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y desde La Habana quiero contar las variables que veo en esta situación que estamos viviendo en Cuba, en esta ecuación compleja y difícil de vivir en que estamos sumidos los cubanos en estos días, y creo que las variables más importantes que podrían influir a corto y mediano plazo en el derrotero de esta isla son, por un lado, el régimen de La Habana y las decisiones que tome. Estamos viviendo en una dictadura bajo un Estado que controla prácticamente cada resquicio de la vida, con un monopolio del Partido Comunista, y por eso las decisiones que tome la cúpula gobernante, la cúpula castrista, porque al final, más allá de los nombres y de los rostros, el país sigue siendo controlado por la familia Castro, pues las decisiones que tome son trascendentales para lo que va a pasar en Cuba en las próximas semanas y en los próximos meses. Por eso, el conocer públicamente que hay unas negociaciones entre La Habana y Washington ha destapado cierta esperanza en la gente común de que se pueda hacer un camino de apertura, un camino de mejora, no solamente de la economía, sino de las libertades ciudadanas que están ahora mismo muy restringidas. En esa ecuación, Washington también juega un papel importantísimo. El tono de presión de Estados Unidos hacia el régimen cubano ha aumentado en las últimas semanas, especialmente tras la captura de Nicolás Maduro a inicios de enero pasado, y eso ha, digamos, sacudido todo el tablero político y diplomático, y también hay que esperar a ver qué hace Washington, qué presiones nuevas ejerce sobre el régimen de La Habana, cómo reacciona el castrismo, qué se pacta en esas negociaciones, qué exige a cambio la administración de Donald Trump, si se conforma con algunas reformas cosméticas en Cuba, quizás con algún acuerdo migratorio, y no va más allá, o si exige cambios políticos como la despenalización de la discrepancia, el permiso para otras fuerzas políticas y una serie de cambios que sí abrirían la puerta a una transformación democrática en Cuba. Pero hay una tercera variable que a mi juicio es la más importante en esta ecuación, y es cómo se comporta la gente. Los cubanos estamos acelerando el proceso, y se está acelerando con las protestas en las calles
batallas que están extendiéndose por todo el país y subiendo de tono. Y no son solo protestas para exigir electricidad, alimentos, no. Son protestas que van directamente dirigidas al poder con el reclamo de libertad, con las consignas contra el gobernante Miguel Díaz-Canel y más recientemente la protesta en Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, que incluyó la quema de muebles, cuadros y otros objetos de la sede municipal del Partido Comunista en Morón. Eso fue un mensaje claro y directo a que la gente está harta del dominio, el control del Partido Comunista en Cuba, de su ineficiencia y de su intolerancia. Yo apuesto porque la variable de la gente común, la variable del pueblo cubano, es la que va a acelerar toda la ecuación y obligar a La Habana y a Washington a tomar posiciones. A ver, Giovanni aquí hace un análisis que a mí me encanta. Plantea sobre todo dos ecuaciones que yo quiero analizar aquí con ustedes. La primera es si estas medidas que vienen desde el exterior deberían apuntar hacia empujar a las libertades de los cubanos o hacia una apertura económica. Esto es algo que divide a la opinión pública de los cubanos. Y lo otro es que si los cambios van a venir, los cambios definitivos, los que queremos todos, ¿no? La democracia y la libertad, desde afuera, empujando desde afuera, o si somos nosotros los cubanos protestando dentro de Cuba, fuera de Cuba, manifestando este descontento, los que finalmente vamos a mover esto. A mí me gustaría el comentario de Manuel Burón. ¿Cómo ves tú este panorama, ¿no? Que plantea Giovanni, estas dos variables? Pues gracias, Luz. La verdad es que ha sido un testimonio muy interesante. Bueno, yo creo que es un momento muy complejo, ¿no? Cuba está ahí un poco en medio. Creo que se mezcla un poco con lo que está sucediendo tanto en la política interior de Estados Unidos, con una creciente inflación y presión para las elecciones que tiene que abordar Trump, con una inflación Sí. creciente. Con Irán, por supuesto. Y ahí es un juego a muchas cartas, con lo que pasó en Venezuela, claro está, ese es el gran ejemplo. Y finalmente también con la política interior española, ¿no? Que es un poco lo que yo puedo aportar a este debate. En donde, como bien saben los que nos escuchan seguro, pues todas partes está utilizando la política exterior como una carta electoral, política, consumo interno, y en España se ha hecho lo propio. Ya saben ustedes que el presidente de España, Pedro Sánchez, ha proyectado una imagen de némesis, ¿no? En Europa frente a Trump, por lo menos en lo que respecta a Irán, pero también en Venezuela, las relaciones que ha tenido con Venezuela. Entonces, en resumen, yo creo que lo que teniendo en cuenta las portadas que ocupó Palestina en la prensa española, en el debate público, Irán, para mí lo que está sucediendo actualmente en Cuba, bueno, para mí, lo que está sucediendo actualmente en Cuba está teniendo poquísima repercusión en España, lo cual es bastante escandaloso o bastante irónico debido a las relaciones históricas, culturales muy recientes que ha tenido España con Cuba, ¿no? Hace unos días recordarán las declaraciones del rey Felipe VI respecto a el pasado de la conquista española, Sí, lo vimos. ¿no? Que han causado un gran revuelo en la política interior de España, algunos a favor, algunos en contra, no nos vamos a meter ahí. Claro. Y de Cuba nadie habla. O sea, a mí esto es lo que me sorprende, ¿no? Estamos aquí debatiendo sobre hace cosas de 500 años la responsabilidad española, lo cual es un anacronismo brutal, en la conquista de México, mientras en Cuba, la segunda dictadura más longeva del mundo, con relaciones mucho más estrechas y mucho más recientes entre España y Cuba, y no forma parte directamente, no forma parte del debate político español. No, y cuando ves, por ejemplo, las últimas declaraciones que he visto son Pablo Iglesias, Irene Montero, Yone Belarra, diciendo que van a ir a Cuba, pero van a ir a Cuba de la mano del régimen, o sea, Con la estamos flotilla hablando famosa de Greta Thunberg. Exactamente, o sea, yo digo, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Ustedes son supuestamente Fíjate que personas que
son de izquierda, ¿con quién tienen que sintonizar? Con las personas, ¿no? Con los que están pasando hambre, con los que están oprimidos. No, ellos van a sintonizar con el poder, con el régimen. Yo Entonces, a soy, mí me... fíjate que Dime, yo soy muy dime. creyente de que los memes muchas veces captan la Claro, sensibilidad. Entonces vi un meme en el que están para salía eso. de Greta Thunberg hace 3 años diciendo de que el petróleo va a acabar con el mundo y ahora Greta Thunberg pidiendo petróleo para Cuba. Pero yo quiero puntualizar unas cosas sobre la ecuación que decía Giovanni, pues, y las variables, pues. Porque, y aquí voy a meter una frase algo random, de un libro de Lawrence Friedman, Strategy, que empieza con una frase de Mike Tyson, que dice, todos tenemos un plan hasta que nos pegan, diríamos en Nicaragua, un vergazo en la cara. Y es Ujú. que Trump tiene un plan, no sabemos cuál es, porque yo creo que hay muchas vertientes, la de tipo Sí. Grenell, la de Miller y la de Marcos Rubio, que también tiene un componente emocional que todos comprendemos, el plan de la dictadura y también lo que quiere la gente. Y aquí yo me llevo una discusión porque yo siempre creo que es bueno que haya negociaciones, siempre es bueno que se rompa la inercia. Esa es mi posición, porque eso permite que se abran grietas en las que hay margen de acción. En Centroamérica se movió mucho un artículo de Joaquín Villalobos sobre el tema cubano en la revista Nexus de México y fue bastante criticado porque precisamente lo que él dice es que ese planteamiento que se dice de solo abrir la economía, eso va a ser suficiente para democratizar Cuba. Yo no creo eso, pues si abrir Mm. la economía puede pasar como en Vietnam, como en China, en el que se fortalece el Partido Comunista. Sin embargo, Ujú. yo creo que también hay que explorar posiciones intermedias y hay cuestiones como la que decía, me gusta esa palabra, despenalizar la discrepancia. Entonces yo creo que ese es un punto central en el tema cubano, es decir, liberar presos políticos, que no haya nuevos presos políticos, porque claramente, y hace poco yo fui a un restaurante en la ciudad de Bristol donde había un cubano, ahí le mando un saludo muy interesante, que él me decía, por lo menos ustedes en Nicaragua pueden comer, pueden tener negocio. Eso es una gran necesidad que tienen los cubanos porque se sienten asfixiados y atrapados por ese control total que tiene la dictadura. Entonces, volviendo a Mike Tyson, yo creo de que el proyecto total del trumpismo, que es bien, bien raro, no se va a cumplir, el de la dictadura tampoco, y probablemente todas las expectativas del pueblo tampoco, puedes decir. Tengo mucha esperanza, pero mi esperanza parte de que puede haber un cambio, pero no como el que todos quisiéramos y a las velocidades que todos quisiéramos, a pesar de que estoy clarísimo de que la emergencia en Cuba es brutal, pero para mí es bastante interesante ver a la gente en las calles, no solo pidiendo luz, agua, comida, sino diciendo libertad, libertad y quemando el Partido Comunista. Yo feliz viendo esas imágenes. Sí, esas imágenes, además, yo, bueno, escribí un artículo hoy en El Mundo que me pidieron porque le dedicaron unas páginas, por suerte, al tema de Cuba. Y yo hablaba un poco de cómo se lee esto de prenderle candela a una sede del Partido Comunista, porque, bueno, en Cuba llevamos, a partir de esta crisis, semanas en los que, sencillamente, ante la parálisis total, que no recogen basura, las personas han decidido prenderle candela a las basuras que se acumulan en las esquinas, son montañas de basura y le prenden candela a la basura. Eso ha generado humo que la gente no puede respirar, pero ha generado también que las personas han normalizado la candela, prenderle fuego a las cosas, porque todos los días van y le prenden candela a la basura, pero además, como no tienen electricidad para cocinar, tienen que prender leña, fuego, palo, y ya la candela está normalizada. Entonces, fuego o sea, ya esto no me sirve, le doy candela. Ni siquiera yo creo que lo ven como algo vandálico, que es como lo quiere presentar el gobierno. Es un acto de rebeldía, pero que ha sido normalizado. O sea, las personas ya tienen esto como una salida ante lo que no me sirve. Es un Entonces, a mí me repertorio. gustaría, claro, a mí me gustaría escuchar a Julio, porque en Venezuela están pasando cosas muy interesantes también y a mí me gustaría que a lo mejor tú hicieras como un análisis en paralelo ahí, porque fíjate que al principio, cuando empezaron las noticias desde Venezuela, bueno, sacaron a Maduro, bueno, pusieron a Delcy, oh, bueno, pero ahora Padrino, o sea, creo que las cosas están pasando a una velocidad en la que se puede empezar a leer que las cosas no pasan en una semana, pueden pasar a lo mejor en 3 o 6 meses. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú, Julio? Lo que quería comentar es lo siguiente, que con toda la gente de Cuba que yo he hablado, sin lugar a dudas, el tema de la salida de Maduro el 3 de enero fue como una ruptura de un dique completo. Ujú. De manera que el efecto dominó sí se produjo con total seguridad. Lo que sí me parece interesante es lo de la candela que decía Luz,
porque también la gente amiga en Cuba me dice, gente que está dentro de distintas ciudades, que la diferencia de las protestas ahorita con las del 2021 es que el 2021 era como todo relacionado con la vida cotidiana, el tema de los servicios, el tema de la comida, el tema del trabajo. Y ahorita, como decía también Douglas, el tema de la libertad. Se ha unificado todo alrededor del tema de la libertad. Y hay una anécdota que me parece interesante, bonita y que es muy representativa, que es precisamente cuando le están pegando candela en Morón al Partido Comunista, que un muchacho va a agarrar la bandera de Cuba y le gritan, esa no le metas candela porque esa es la nuestra. Y entonces él se sube a un poste y cuelga la bandera cubana y le meten candela a la del Partido Comunista. Con lo cual es muy claro que el tema es que hay una especie de ruptura completa, hay una ruptura completa entre el sistema, el comunismo, el partido y la gente y Cuba y la nación y el pueblo. Y creo que eso es interesante cómo se está desarrollando. Y me llamó la atención lo que dice Douglas, que él dice, bueno, no sé si la salida de la gente se va a dar, o la salida de los gringos se va a dar, o la salida del Partido Comunista se va a dar. Es un poco adivinar cuál va a ser el desenlace de todo esto, cómo lo ven ustedes, cuál va a ser el aterrizaje a una crisis que yo veo irreversible. Es decir, no veo que pueda haber normalización o estabilidad llegando a los niveles que estamos de carencias y de precariedad que se están viviendo en todas partes y a nivel que atraviesa a toda la sociedad cubana. ¿Cómo ven ustedes el desenlace final de esto? Mira, yo creo de que si se mantiene la presión y no le quitan, es decir, como lo tienen ahorita acercado al régimen, se puede dar reformas profundas e importantes. Pero si la negociación paraliza toda esa presión, yo creo que el régimen va a tener una capacidad de sobrevivir. Porque, aunque también yo digo, pues, no sé, pienso en un exiliado cubano ayer estaba escuchando una entrevista con un señor que su abuelo tenía una sorbetería en Cuba y que ahora es multimillonario en Miami. Él dice, le robaron las cosas a mi abuelo y ahora esto, dijo una palabra ahí brutal, quieren que yo regrese a Cuba e invierta y no hay garantía para que no me vuelva a pasar lo que pasó a mi abuelo. Entonces uno comienza a decir, ve, realmente esta gente lo que quiere administrar es meramente la desgracia. Y yo creo que eso sin asco, porque el otro punto, Julio, es que esta gente para mí está como programada para vivir en el estado de excepción y en este tema de la épica y la resistencia. Ese quizás es mi principal terror, porque no es como las personas normales que nos sentimos terribles cuando hay presión extrema. Esta gente no, esta gente como que ese es su chip. Pero yo sí creo de que para mí el escenario es que en Cuba va a haber un cambio, indudablemente, pero no creo que va a ser democracia de la noche a la mañana. Pues, ¿cómo construir un sistema No, institucional en un eso sí, país tan pero degradado? lo que sí creo, y Luz nos podrá decir, es que todo el mundo en Cuba dice que por lejos esta crisis es mucho mayor que todas las crisis anteriores. Que cuando cayó la Unión Soviética, cuando cae el muro de Berlín, cuando se Claro, vivieron la crisis sí, del sí. 2000 y tal, y que el tema de la multiplicación de los precios es terrible, la carencia de transporte y energía es terrible. Es decir, pareciera que el desenlace va o a una rendición del régimen y como decía Trump estos días, que él puede hacer lo que quiera en Cuba, pero sin lugar a dudas quizás en la mentalidad de ellos está lo económico primero, que es un poco lo que ha pasado con Venezuela, que es donde nosotros tenemos que seguir empujando para que lo Sí, económico no sea lo que se quede, sino que sea parte inicial, pero que después vayamos a una democracia exacto. plena. Es una ventana histórica lo que se está abriendo aquí. O sea, si nos vamos a quedar con la eh, democracia inmediata, resultado de esto, o si vamos a tener un proceso largo, o si vamos a tener cambios económicos con dictadura, eso está por ver. Empujaremos en ese sentido, pero vamos a escuchar el comentario de Reinaldo Escobar y cerramos con esta reacción para entonces analizar nosotros qué pensamos de esto. Una de las características que tiene la actual situación del país es que existen en diferentes lugares, en diferentes grupos humanos, diferentes tipos de entusiasmos y de optimismos. Muchas personas que viven fuera de Cuba, sobre todo en la Florida, están apostando a que esto aquí le quedan 2 semanas. Y aquí dentro de la isla, los que reciben esos mensajes, pues creen que realmente la cosa está como para allá, como decimos aquí, está a punto de caramelo. Sin embargo, sin ánimo de ser pesimista, aunque el pesimismo a veces solamente es el realismo, hay que decir que todo está muy verde todavía para creer que el cambio está a punto de ocurrir.
Lo primero es que todo depende de lo que decida el gobierno de los Estados Unidos, de lo que decida Donald Trump. Y si el gobierno cubano se le ocurre empezar a hacer cosas que complazcan a Donald Trump, es posible que él, al sentirse complacido, pues sencillamente dé por terminadas sus gestiones y considere que ya en Cuba ha habido el cambio que él deseaba. Sería lamentable, pero es una de las posibilidades que nos estamos temiendo aquí los que se han esperanzado con que estas presiones desde Estados Unidos van a tener como resultado un cambio real en Cuba. Se habla de que hay una condición de que el señor Miguel Díaz-Canel tendrá que salir del cargo o incluso del país. Sin embargo, eso es poco significativo. Miguel Díaz-Canel no es la persona que al abandonar el país traería como consecuencia que en Cuba hubiera un cambio a la democracia. Es decir, él no es el palo en la rueda. Creo que al final que somos los cubanos de aquí los que tenemos que hacer cosas para que pase algo. Así que esa es mi idea sobre el asunto. Interesante lo que dice. Sí, yo veo que al final también coincide con esta visión de Giovanni, de que lo más importante aquí es la apuesta más sólida para que se generen cambios que finalmente se traduzcan en un proceso democrático, tienen que venir desde los cubanos. Y esto es algo que no lo ha dicho Donald Trump, no lo ha dicho Marco Rubio, pero sí lo ha dicho Mike Hammer, que es el encargado del negocio de Estados Unidos en Cuba, cada vez que se ha reunido con la oposición, con movimientos, de activistas, con periodistas, siempre dice lo mismo. Si nosotros estamos escuchando las propuestas que ustedes tienen desde la sociedad civil, nosotros estamos empujando para que se establezca la democracia en Cuba, pero son ustedes los que tienen que generar estas propuestas, son ustedes los que tienen que democratizar la isla, ¿no? Está en las manos. Lo que pasa es que en la vida real las variables poderosas, las variables que pueden influir en eso, a la larga son dos: estas presiones externas y las presiones que se puedan hacer desde la ciudadanía. Pero una pregunta, Luz, por qué Reinaldo, por ejemplo, y hasta cierto punto Giovanni, lo ves tan cauteloso? ¿No será como que estamos en una especie de síndrome de secuestrados donde no se ve nunca salida cuando estás apenas a pocos metros de que ya haya una puerta que se abre? Porque yo lo veo al revés, honestamente. Es decir, hay que ser cauteloso en el sentido que el cambio traiga democracia plena y que no sea simplemente un cambio económico, que es el mismo temor que tenemos en Venezuela. Pero el cambio yo lo veo como algo irreversible en Cuba. ¿Estoy pecando exagerado o estoy Sí, contagiado por Venezuela? No lo sé. el problema es que esta es como la 10ª vez que los cubanos vivimos esto, ¿no? Lo vivimos cuando se cayó el muro de Berlín, lo vivimos cuando el 2016, lo estamos viviendo ahora. O sea, estamos agotados ya de ver caer la dictadura, ¿no? O sea, entonces me parece que periodísticamente ellos se protegen ahí un poco el entusiasmo y tratan de mantener la cautela para poder seguir informando con objetividad, pero también para no volver a caer en un pozo de frustración, ¿no? Porque el 2016 y todo el deshielo fue un golpe bastante duro para la mayoría de los que tenemos esperanzas de ver a Cuba libre. Entonces, yo creo que ahora es como un poco de, espera, vamos a analizar bien el contexto. ¿Cómo lo ves tú, Manuel? Bueno, yo creo que el caso de Manuel es interesante también que profundicemos lo que él planteó, que es la indiferencia o el miedo que hay en España de tratar este tema como un tema importante, porque el lazo Cuba-España ha sido tradicionalmente muy fuerte y eso lo planteaba él con Claro, mucha fuerza. yo creo que no, o sea, no sabemos lo que va a pasar y parece que un cambio está sucediendo, pero a mí lo que me da un poco de miedo es que incluso comparado con el caso venezolano, el panorama internacional se ha vuelto mucho más complejo. Y mi miedo es que Cuba quede o en un segundo lugar o incluso que sea utilizado, porque, en fin, una de las explicaciones de todos los arrebatos de Trump es política interior, es que quede supeditado a, por ejemplo, a paliar el error iraní, ¿no? Tanto interviniendo más decididamente como por miedo a no caer en otro avispero, retirando el plan cubano. Entonces, mi miedo es que el panorama internacional se complique mucho más y Cuba quede invisibilizada ante
una opinión pública global que es que vive anestesiada entre una noticia opacando a la otra, ¿no? Y en segundo lugar, hay un ensayista, un periodista polaco, Adam Michnik, que recomiendo mucho su lectura, que decía que lo malo del comunismo es lo que viene después, ¿no? Y puede ser, ¿no? Quiere decir que caiga el Partido Comunista y sea intercambiado por una cosa o por otra cosa peor, o que la opinión pública en algún momento dado le deje de prestar la atención debida a Cuba. Yo quería agregar un punto sobre ese tema de las variables, pues, porque decimos lo que dice Washington, lo que dice el pueblo cubano, lo que dice la dictadura, pero sobre todo la cara más dura de la dictadura. Lo que yo casi no veo en Cuba es un ala reformista, pues no sé cómo lo ve Luz y si realmente hay esperanzas de que surjan los No, Suárez, los Gorbachev adentro. Yo no veo nada de eso y creo que eso es bastante importante. Sobre el tema del tema público a nivel internacional es importante. Nicaragua es con lo contrario, pues Cuba se vive como que yo siempre digo, Cuba y Venezuela y Nicaragua no son política internacional, son política doméstica, son política nacional. Es muy común que un nicaragüense maneje mucho política venezolana y cubana. Y para mí la paradoja muchas veces de ese tema es que hace poco yo tuve una reunión con gente de la Unión Europea y yo lo que siento pues es de que Europa está inmóvil, pues siempre se quejan del unilateralismo de Trump, pero que ellos no hacen nada y más bien están pendientes de qué es lo que hace Estados Unidos y son bastante reactivos. Entonces, yo lo que veo es de que, aunque se metiera a nivel de la famosa broma de están deeply concerned, profundamente preocupados los europeos, no pasan de eso. Es decir, ahorita la variable determinante, guste o no guste, es Trump. Y más bien hay que hacer, como dicen los jesuitas, entrar con la de ellos y salir con la de nosotros. Es decir, si bien es cierto, Trump quiere cambios así para estabilizar, que no haya migración y ese tipo de cuestiones, lo importante es cómo eso se aprovecha para democratizar, porque sabemos que el fin último de la política Trump no necesariamente es democratizar, pero esa presión puede ayudar para eso. No, reformas en Cuba nadie quiere. O sea, la frase que más se repite es que el socialismo no es reformable, que la gente lo que quiere es democracia. Y el problema con Trump, como yo lo veo, es que aviva mucho ese sentimiento que está muy enraizado en Europa del antiimperialismo. Y entonces siempre se pone por arriba ese discurso antiimperialista, ¿no? Entonces se vuelve a la narrativa esta de David contra Goliat y volvemos a hacer una especie de ficha aquí, ¿no? Entonces yo, para cerrar, porque ya no tenemos más tiempo, lo que creo es que ahora mismo Cuba puede estar más cerca de un cambio que en décadas, ¿no? O sea, sí, eso yo sí lo veo. Esto no significa que la libertad esté garantizada, tampoco. O sea, entre el desgaste de un régimen y el nacimiento de una democracia hay un terreno que es muy incierto, donde todo está en disputa, ¿no? El poder, el relato, el futuro. Y lo que sí es cierto es que hoy vemos señales que no se pueden ignorar. Una sociedad que ya no se calla, lo estamos viendo en estas protestas donde se pide directamente libertad y un sistema que no responde a las demandas de los ciudadanos y que lo único que hace es reprimir, ¿no? O sea, ellos tienen más de 1000 presos políticos ante la presión del Vaticano y todo lo que se vio ahora. Liberaron a 51, donde por lo menos 20 hasta ahora son políticos, pero a la larga vuelven a encarcelar a 15 personas más a la luz de estas protestas. Entonces, ellos siguen respondiendo con lo mismo, ¿no? Con represión. También sabemos que las transiciones pueden ser largas, pueden ser imperfectas y muchas veces tuteladas. La pregunta, a mi juicio, no es solo si el cambio llegará, sino quién lo va a definir y a qué costo. Porque en Cuba, como en tantos otros lugares, el final de una etapa no siempre coincide con el comienzo de la libertad. Un saludo a todos, nos vemos en el próximo episodio.